Vamos a ver, hace tiempo que no hago un video, hace rato que quiero hacer uno, pero por una serie de circunstancias no he podido hacer ningún video. Y vamos a probar cómo vamos hasta ahora. Vamos a probar el audio. Voy a tener un rato de grabación y vamos a ver. Bien, seguimos grabando. Ahora funciona bien el audio y funciona bien la cámara. No sé cuánto dure la batería porque la cámara web normal está fallando, así que voy a usar la Canon como cámara web, aunque se muestra todos los efectos. No importa si sin filtros, y al final ¿quién ve estos videos? Mis 19 suscriptores. Ok, mira, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Acabo de leer un artículo, no está directamente relacionado con el arte, o sea, no es un artículo de temas artísticos propiamente tal, pero es muy interesante porque habla del bloqueo creativo. Entonces, yo hice aquí, estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice ese artículo, lo voy a dejar abajo en la descripción del video, pero vamos a desarrollar un poco el tema desde el punto de vista específicamente del artista. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y bien, vamos a hablar del bloqueo creativo. En este artículo se habla de las 7 posibles causas del bloqueo creativo, con los cuales estoy yo de acuerdo, obviamente, y cómo lidiar con ellas. Ahí es donde yo de repente pienso un poco distinto. O se me ocurren cosas más dentro de mi experiencia, digamos, de las razones por las cuales uno tiene bloqueo creativo. Muy pocas veces yo me he sentido bloqueado creativamente, o sea, no lo describo como un bloqueo propiamente tal, sino muchas veces me siento frustrado con el resultado de mis trabajos. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen que no se les ocurre qué pintar, no se les ocurre qué dibujar, o qué escribir o qué ilustrar. Y eso a mí no me sucede. De hecho, tengo demasiadas ideas. No todas son buenas, obviamente. Algunas necesitan mucho trabajo, mucho ajuste, ¿no es cierto? Porque uno tiene a veces un concepto muy claro de lo que quiere y otras veces es una cosa bastante vaga. Entonces hablemos de la primera causa del bloqueo creativo, que es el bloqueo mental, o lo que se llama también la parálisis por análisis. Eso sí es una de las cosas que a mí a veces me sucede con bastante frecuencia, y es que muchas veces estamos constantemente pensando o sobrepensando un tema. Lo que queremos transmitir, queremos que, por ejemplo, en el caso de mí me pasaba mucho con el arte, y una de las razones por las cuales me sentí frustrado y lo abandoné durante un tiempo bastante largo la verdad, es que yo quería que en una sola imagen contar demasiadas cosas, y ahí es donde está el problema. O sea, tú puedes intentarlo, yo he visto imágenes que cuentan muchas cosas, pero si quieres asegurarte de que el mensaje sea bien recibido, lo que quieres transmitir sea bien recibido, tienes que reducir un poco el mensaje, depurarlo para que se vaya al núcleo, al corazón de lo que quieres transmitir. También en el bloqueo mental juega un papel preponderante el síndrome del impostor, del cual no estamos libres ninguno. No solo lo que nos dedicamos al área creativa, porque en la época en que yo me dedicaba al mundo de la informática, también tenía esta vocecita ahí en mi cabeza diciéndome que yo no era lo suficientemente bueno, que en algún momento iban a descubrir que yo era un fraude, que alguien me iba a poner en jaque en una reunión, o alguien iba a decir, oye, este código, pero yo me dedicaba a la programación, hacía sistemas. Y cuando la gente me decía, me manifestaba su admiración por mi trabajo, que fue en varias ocasiones, yo siempre en mi cabeza tenía esa vocecita que me decía, no, en realidad no sabe que yo copio y pego
pedazos de código, que los analizo muy por encima, que no soy un genio en programación ni nada. Entonces el síndrome del impostor juega un gran papel ahí en el bloqueo, en este bloqueo mental. Es esa vocecita que uno tiene que aprender a anularla. Es bastante difícil, la verdad, para ser honesto. Pero sí tienes que tratar de manejarla. Yo hago este proceso mental de imaginar que es una estación de radio, que mi cabeza se ha conectado con esta estación de radio y empiezo a bajarle el volumen hasta que no sea significativa. He encontrado varios métodos para hacerlo. Uno es eso, el otro es escuchar un tema musical que me guste, que no mueva mucho mi centro motor, que no sea así un tema bailable, lo que quieras, pero que sea un tema principalmente emotivo, que me despierte alguna emoción fuerte. Lo escucho de forma cíclica una y otra vez, y pasado cierto tiempo me permite entrar en un trance, podríamos decirlo de alguna manera, y que me permite concentrarme mucho más. Lo he ocupado durante mucho tiempo, lo ocupaba mucho para programar, y ahora soy consciente de que me sirve de esta manera. Antes lo hacía de forma inconsciente, no pensaba que simplemente era un friki, un raro que le pasaba eso. Creo que a mucha gente le pasa en todo caso. Y lo otro importante del bloqueo mental es que, y lo he repetido, que es una frase de Jay Parker, y yo no sé si Jay Parker, el creador de Inktober, lo habrá tomado de algún otro lado, probablemente sí, pero yo se lo escuchaba a él y la verdad es que me hace mucho sentido, y que dice que tu visión siempre superará tu habilidad. O sea, siempre lo que tú estás visualizando, ya sea que lo tengas clarísimo en tu cabeza, que pocas veces sucede así, en muchas ocasiones es una cosa brumosa, es más como un sentimiento. Es como cuando vas a una tienda y dices, cuando lo veas sabré lo que es. O sea, sabes lo que estás buscando en cierta medida, pero no sabes exactamente lo que quieres. Y como uno no tiene un proceso muy elaborado tampoco de construcción de una imagen, es un poco más difícil. Entonces, y en la medida que tú además vas aprendiendo nuevas cosas, tu habilidad va creciendo, tu visión siempre estará más adelante de ti. Porque también tu mente dirá, bueno, puedes hacer otras cosas ahora, así que puedes atreverte a soñar más. La solución que yo veo al tema del bloqueo mental, que yo aplico en lo personal, es simplificar, reducir o volver al principio. Simplificarse. A veces veo que no me sale algo tan complejo como lo que yo quiero, voy a su esencia más íntima, a lo primigenio, a lo que realmente importa, y después lo adorno. Lo reduzco ya sea de tamaño, de concepción en cuanto al enfoque, a la cámara, ¿cierto? O bien tomo una hoja, yo tengo aquí encima de mi escritorio un montón de hojas que siempre estoy rayando, y vuelvo a hacerlo. Digo, a lo mejor hay otra forma de hacerlo, a lo mejor hay otra forma de contar la misma historia que puede ser mejor, y generalmente puede ser mejor, muchas veces es mejor. Y lo otro, que es un mantra para mí, que es súper importante, yo lo recuerdo cada día, sobre todo cuando me veo abrumado, es que no le creas a la mente porque miente. Tu mente miente. La mente te miente no porque sea tu enemigo, sino porque quiere protegerte. Pero tú tienes que aprender a que este mal amigo, este protector que tiene herramientas primitivas para protegerte, no te supere. Tú puedas superar el decirle a tu mente. Hay gente que el síndrome del impostor, porque tiene mucha relación esto con el síndrome del impostor, le pone un nombre. Es interesante, porque tú le pones un nombre, entonces lo personificas y tú puedes lidiar con ello porque lo alejas de ti. De hecho, ayer comentaba, hoy día ya no, a veces no acuerdo cuando digo algo, lo conversaba con mi señora y le decía que yo, creo que hoy día le decía que para mí era importante, o fue muy importante en una época en mi vida, diferenciar entre las cosas que yo pensaba a las cosas que yo deseaba. Entonces, saber que ciertas cosas que yo veía en mi cabeza cuando era niño no eran un deseo, un reflejo de mis anhelos, porque no me hacían feliz para nada. Entonces me di cuenta de que había una voz dentro de mi cabeza caótica que metía estas imágenes. Así que controlar eso, no creer a la mente, separar la voz interior. Yo lo he dividido de esa forma, entre la voz interior y la voz de la mente. Y la voz de la mente siempre la puedes identificar porque la voz de la mente es caótica. La voz de la mente es impositiva, ¿ya? En cambio, la voz interior, llámelas como tú quieras llamar, la inspiración, tu alma,
Dios, los gnósticos le decían el átomo nous, el Dios en uno. Esa voz siempre va a ser propositiva y propositiva. ¿Qué quiere decir esto? Propositiva es que te va a proponer, ¿sí? Nunca te va a decir tú tienes que hacer esto, sino que tal vez podrías hacer esto. Y es propositiva, es que siempre te va a dar una idea que sea positiva. Nunca va a ser impositiva y nunca va a ser negativa. Esa es la forma en la que yo por lo menos manejo el bloqueo mental. La segunda causa del bloqueo creativo es la barrera emocional. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces pensamos que nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar o cómo lidiamos con nuestro trabajo particularmente es una cosa separada de nuestras emociones o cómo nos sentimos en un momento determinado de la vida. Y no es así, pues la verdad es que nosotros somos seres emocionales, vivimos constantemente reaccionando según nuestro estado emocional. Podemos sentirnos alegres y funcionar súper bien en el trabajo, o tristes y tener el peor día en la oficina. En el caso de los artistas, eso generalmente, no siempre, pero generalmente está exacerbado. Porque la creatividad tiene relación, creo yo, no he leído un artículo así específico, pero recuerdo hace mucho tiempo atrás leí un artículo que decía que las personas altamente creativas tenían no sé si era una proteína o una enzima o algo en su cerebro que era muy similar también o que se había visto también en exceso en casos de esquizofrenia. Entonces la creatividad obviamente tiene una raíz biológica. O sea, la gente nacemos creativos, a pesar de que yo siento que la creatividad se puede entrenar, se puede, digamos, maximizar por medio de ejercicio y todo, pero sí también pienso que puede tener una raíz biológica. Según yo, no puede haber creatividad sin vivencialidad, sin haber vivido. Si bien es cierto, hay autores, Calgary creo que era un autor de el que creó a Tarzán. No, porque el Tarzán fue Edgar Rice Burroughs. Un autor italiano, no me acuerdo en este momento, ya lo voy a encontrar y lo pondré por alguna parte, que él creo que fue el que creó el Sandokan. Sí, bueno, o uno así, voy a buscar porque en alguna parte sé que lo leí y lo vi. Un autor italiano que nunca salió de su casa y escribió aventuras del oeste y cosas por el estilo sin nunca haber salido de su casa. Entonces, bueno, él tenía una gran imaginación, pero la mayoría de las veces la creatividad tiene mucho que ver con el vivir cosas, con enfrentarte a situaciones en las cuales se te van ocurriendo nuevas cosas. Yo cuando salgo incluso aquí en la parcela donde yo vivo a alimentar a las gallinas en el camino, se me ocurren un montón de cosas porque veo cosas. En cambio, cuando las veces que he estado deprimido, sobre todo hace muchos años atrás, 20, 30 años atrás, cuando pasaba por periodos de depresión bastante profundos, momentos muy oscuros, me vivía encerrado en mi pieza y claro, no había creatividad y pues no, porque te encierras en tus propios pensamientos. Ese bloqueo emocional me hace pensar también en algo al respecto de lo que está muy de moda hoy en día en los grupos en los que yo pertenezco. Se habla mucho de ello con respecto al tema de la IA. Yo sostengo, hasta ahora por lo menos, de que la IA no es creativa. La IA no puede ser creativa, porque la IA es un algoritmo, no es una conciencia. Mientras sea un algoritmo, a lo mejor en algún momento podemos llegar al concepto de conciencia. La IA nos engaña, o más bien la publicidad nos engaña, nos hace creer que es consciente por cómo reacciona ante nuestras preguntas y todo, pero no deja de ser un programa, y nosotros no somos un programa. La mente humana no es una computadora, funciona de otra forma, totalmente distinta. Entonces, mientras la IA no tenga la capacidad de experimentar por sí misma y relacionar esas experiencias con sus vivencias anteriores y con sus propias emociones, jamás podrá ser creativa.
Entonces, en ese sentido, nosotros los artistas tenemos que tener tranquilidad. Tranquilidad y la capacidad de explorar justamente nuestra creatividad. Nosotros relacionamos cosas que no tienen relación alguna en apariencia, o sea, tienen relación para nosotros. Hay gente que le tiene miedo a los payasos y dice, ¿por qué le tengo miedo a los payasos? Y tiene pesadillas. Y resulta que a lo mejor en su infancia vivió una situación anecdótica que le hizo generar ese miedo. O en mi caso, por ejemplo, ¿por qué me gustan las granadas? Y las granadas, no es que, nunca me ha gustado mucho el sabor de las granadas, pero sí me recuerdan la casa de mi abuela materna, porque en el patio había un granado. Y yo viví muchas aventuras y soñé muchas aventuras en esa casa. Una casa antigua, en el barrio, un barrio muy antiguo de Iquique, de mi ciudad natal, en el Colorado. O por qué me gustan las teteras. Las teteras me recuerdan, yo digo todo esto porque he reflexionado mucho al respecto. Las teteras me recuerdan a mi otra abuelita, mi abuelita paterna, mi abuelita Luisa, que era adorable porque era como la abuelita de Heidi o de Pedro en realidad en Heidi. Y siempre tenía un tecito, porque aquí en Chile nosotros tomamos mucho té, mucho té, y había té con yerba Luisa, ella se llama Luisa, té con canela, té con cáscara de naranja, y en unas tazas de cerámica gruesa, y su cocina siempre olía así a calorcito, a leña, porque se cocinaba, ella cocinaba muchas veces con leña, a olores naturales, a tierra. Me acuerdo que había un olor ella vivió mucho tiempo en Pozo Almonte, una parte que es muy desértica, y la tierra ahí tiene un olor especial porque mi abuelo tenía muchos defectos, pero una de sus virtudes era que tenía una capacidad impresionante para producir en la tierra. Sembraba lechuga, zapallo y le crecían pero gigantes. Y yo creo que mi hermana Eliana heredó esa habilidad porque que era una cosa impresionante. Y yo recuerdo haber jugado entre esas plantas de esas hojas grandes de los zapallos, y ese olorcito se quedó metido en mi cabeza. Entonces esas cosas que yo algún día quiero poder dibujar, todas esas experiencias que quiero poder transmitir, van a nacer de mi creatividad, son por mis experiencias, y la IA no tiene esa capacidad. Entonces nosotros somos seres emocionales y por lo tanto nos bloqueamos al no poder lidiar con nuestras emociones. Y es importante porque nosotros tenemos la creencia, digamos, natural de pensar que las emociones vienen del corazón, pero en realidad el corazón, desmitificándolo un poco, es nada más que un músculo. Nuestras emociones están en nuestra cabeza. Si a mí me trasplantan el corazón, aunque hay gente que dice que probablemente haya un cambio, si me trasplantan el corazón yo voy a seguir siendo la misma persona, yo voy a seguir amando a quienes amo, ¿no es cierto? Y no voy a amar a la esposa de mi donador de órganos. Entonces las emociones están en tu cabeza, en tu cerebro, porque es súper complejo. Entonces ya tienes que lidiar con eso. Y una forma de solucionar esta barrera emocional que puede estar creando este bloqueo creativo es meditar, reflexionar con respecto a qué es lo que puede estarte bloqueando. Puede ser una cosa reciente como puede ser una cosa del pasado, puede ser una cosa estacional. En el verano funcionamos de una manera, en el invierno de otra, en el otoño, o puede ser una tranca familiar. Incluso, como dice Jodorowsky, puede ser algo en tus antepasados que se está repitiendo. Es súper importante explorar todas esas posibilidades. Usar el tarot, por ejemplo. Yo recomiendo a todo el mundo comprar un tarot con imágenes, sobre todo los que somos artistas, con imágenes que te agraden, y explorarlo no desde el punto de vista del tarot adivinatorio, porque para eso tienes que tener una habilidad que, por ejemplo, yo no poseo, pero durante años me dediqué al tema del tarot, sino más bien interpretativa de tu estado emocional. Uno de mis consejos, por ejemplo, sería usar el tarot de 8, que está pensado justamente para la exploración emocional y es súper útil como herramienta de autoconocimiento. Esa sería mi solución a la barrera emocional. Tercera posibilidad o causa o posible causa del bloqueo creativo: los hábitos que no funcionan. Aquí hay un tema bastante importante. Creo que aquí el autor del artículo original toca un punto súper importante al cual yo no le daba mucha importancia antes, y es con el tema de los hábitos o con el tema de la rutina. Siempre sostuve que yo odiaba la rutina. Yo decía, no, yo soy una persona que odia la rutina. Y en el fondo me doy cuenta de que no. La rutina es súper útil. A mí me gusta la rutina. Solo que mi rutina es ser no rutinario en algunas cosas. Porque
el hecho de que uno sea creativo no implica que uno tenga que ser desordenado. Y los hábitos, sobre todo en el proceso creativo, son súper importantes. Tener tu espacio de trabajo donde requiera, donde no te tomen las cosas, donde tú puedas encontrar las cosas que necesitas en el momento que las necesitas, que puedas dejar procesos a medias y que sabes que no les va a pasar nada, que nadie los va a tomar. Me acuerdo en mi infancia, en mi adolescencia en realidad, cuando visitaba la casa de mi amigo Udo Pardo, una persona que yo consideraba muy creativa y increíblemente talentosa, de la cual aprendí mucho. Y él tenía que pintar en el comedor, porque vivían en una casa, eran muchos hermanos, y vivían en una casa muy pequeña, y era caótico, y eso generaba, yo sé, frustraciones, aunque él tenía en ese tiempo, me acuerdo yo, una gran capacidad de resiliencia y de seguir pintando, porque pintaba además hiperrealista, el hiperrealismo es... A mí me encanta el hiperrealismo, pero voy a decir que fue la causa de muchas de mis frustraciones, cuando no entendía yo en ese momento que había una gran diferencia entre el arte que a mí me gusta y el arte que yo quiero hacer. Cuando aprendí eso, la verdad es que me explotó la cabeza y se me abrieron, volvió el amor al arte, volvió el amor a experimentar, porque me di cuenta de que hay una gran diferencia entre ellos. O sea, el hecho de que a mí me guste el hiperrealismo y me gusten las obras súper acabadas no quiere decir que yo quiera hacer. Para que yo tenga la capacidad para hacerlo, sí, la tengo, pero a base de mucha frustración. Y el arte no es sufrimiento, lo digo. Algo pasó ahí con la cámara, pero sigue grabando, así que por eso tuve que detenerlo un rato. Esto lo voy a cortar después. Lo que decía es que el arte no es sufrimiento, no puede ser sufrimiento. La gente que dice, no, es que yo tengo que sufrir porque soy un artista. No, mentira. La gente que sufre con el arte es porque no ha encontrado su lugar en el arte. No ha encontrado su medio de expresión, no ha encontrado la forma de expresarse correctamente. Una cosa es que sufra, o sea, una cosa es que yo sufra como artista y use el arte como medio de expresión, pero yo no puedo sufrir por el arte. El arte no puede ser causa de sufrimiento, y en mi caso lo era. Entonces, cuando yo descubrí esto, muchos años después de haberlo semi abandonado, cuando reflexioné, y fue así como, yo siempre he sentido, porque así me ha sucedido, que el entendimiento, como dice Ocho, la iluminación, no digo que yo soy un ser iluminado, por favor, pero sí estoy de acuerdo con el hecho de que, porque a mí me ha pasado, lo he vivenciado, la comprensión es instantánea. La comprensión, en mi caso, no sé si a todo el mundo le ocurre, cuando yo he comprendido algo sobre mí importante, estas epifanías que he tenido varias en mi vida, algunas fuertes, yo las llamo, por lo menos la más fuerte la llamo el gran alcachofazo, que es una forma que tenemos acá en Chile de decir, date cuenta, pégate el alcachofazo. El gran alcachofazo fue darme cuenta de que yo no tenía ningún poder sobre los demás, pero sí tenía 100% de poder sobre mí mismo. Y que nadie era culpable de mi condición en ese momento, de mi condición de vida deplorable, que era infeliz, y que yo antes culpaba a Dios, a mis padres, a la genética, a las mujeres que no me amaron, qué sé yo, al destino, a la suerte, al universo. Nada. Nada de eso tenía la culpa. La vida es como es. Y uno tiene que saber cómo manejarse con las herramientas que tiene, y uno es responsable, y uno es 100% responsable del estado en el que está, ya sea por desear algo que no es tuyo simplemente para ti, o no saber utilizar las herramientas que el universo te entregó. Entonces, para no irme del hilo, hay que detenerse, digamos, a revisar los hábitos. Tratar de buscar un lugar adecuado para no tener que estar buscando esa como que necesito estar inspirado para poder trabajar, ¿no es cierto? Tienes que desarrollar un proceso creativo. Eso es algo que yo estoy buscando mucho, que ya lo voy logrando un poquito. Siento que voy avanzando en eso. Todavía retrocedo un poco, un par de pasos hacia atrás cuando me desvío del proceso, porque todavía lo estoy buscando, estoy tratando de sentirme cómodo, busco diferentes programas. Por ejemplo, últimamente he estado usando mucho
Sketchbook, Sketchbook Pro, que es este programa de acá, y para dibujar. Y lo cierto es que me acomoda para dibujar, pero no me acomoda para pintar, por ejemplo. Para pintar no me acomoda en nada. Me gusta para dibujar, lo intenté aquí, por ejemplo, aquí boceteé uno de mis últimos trabajos que fue para un reto de Illustragoop. Illustragoop, una super academia, por favor, inscríbanse. Si tú estás en el camino de la ilustración infantil, no puedes perderte el participar en Illustragoop. O sea, tu crecimiento va a ser impresionante. Yo estoy a punto de cumplir un año en la academia y es que quiero seguir así. Llegue algún día a ser un autor super ultra publicado. Yo voy a seguir participando porque ahí encontré mi hogar, encontré un lugar donde aprender de Alicia más, que es seca, como decimos acá en Chile, que es seca para que los españoles o los extranjeros entiendan. En Chile decimos seco a una persona que es experta, que domina su área. Y ella definitivamente es súper seca. No es que sea apática, sino que es habilidosa, increíblemente profesional, humana y generosa con su conocimiento. Así que vayan e inscríbanse, les va a cambiar la vida. Entonces yo, en este programa de Sketchbook me di cuenta que me puedo dibujar muy bien porque además lo tengo configurado para mover la pantalla fácilmente, ya sea con el mismo lápiz. Entonces puedo trabajar, puedo acercarme con cierta fluidez mientras trabajo. Así que me gusta bastante. Tiene algunos problemas la aplicación, digamos que hay cosas que echo de menos, pero además esta es una versión en la versión que yo instalé, la versión gratuita, que fue de hace unos años cuando Autodesk se la vendió a otra empresa. Entonces, como les digo, esta es la... ahí volvemos. Estoy constantemente probando nuevas aplicaciones y de repente me salgo un poco del proceso, y cuando me salgo del proceso es cuando empiezo a frustrarme un poco, a bloquearme. Pero cuando vuelvo a mi proceso, a lo que ya voy dominando, a lo que ya tengo configurado, que en este caso Photoshop, que yo lo tengo completamente manejado ahí les voy a mostrar cómo yo trabajo aquí en Photoshop. Y la verdad es que por lo menos para lo que es colorear mis ilustraciones, ya estoy en un punto en que siento cierto grado de seguridad que era el que no sentía hace un año atrás. O sea, puedes ver aquí, tengo todas mis acciones, las cuales son tan simples como, por ejemplo, convertir una capa en máscara, que lo puedo hacer con el botón derecho del mouse o con Shift y todo, pero me es más cómodo aquí con botones, con crear capas. Yo ocupo muchas capas de sombra, que es una capa a multiplicar, y capas de luz fuerte, o cambiar el color de una capa en particular, o borrar el contenido de una capa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, digamos que la almohada, porque aquí, por ejemplo, tengo la almohada. Esa almohada yo no la quiero en ese tono rojo y la quisiera en un verde. Selecciono el color y me voy a cambiar color de la capa y automáticamente la cambio. Y eso ya lo tengo yo interiorizado, lo trabajo rápido y hace que el proceso larguísimo a veces de pintar y de agregar cosas se facilite. No me despreocupo de eso, ya tengo esta herramienta. Sí, he ido explorando otras herramientas, como también he explorado Krita, que me gusta bastante también. Me gustan sobre todo los asistentes, pero una cosa que me frustró mucho en Krita a mí fue cuando fui a trabajar texto. Podría hacer perfectamente el dibujo acá y después el texto en otro programa e incluirlo, pero no sé, yo todavía me preocupa. También probé Clip Studio, pero no he podido lograr sentirme tan cómodo, quizás porque también uno le cuesta salir de su zona de confort, pero lo que es en Photoshop ya me manejo bastante bien, por lo menos hasta ahora me satisface. Entonces el punto al que voy es que lo que corresponde a la solución de este problema es que busques hábitos que sí te funcionen, que busques la manera de tener tu espacio, la manera, si tienes que a lo mejor trabajar,
que yo sé que es terrible, pero que trabajes en horarios en que tu familia no esté ocupando un lugar para que puedas tener la tranquilidad. Durante muchos años yo pintaba de noche por la tranquilidad, porque a mí no me gustaba que me fueran a visitar, básicamente porque no me gustaba que me interrumpieran. A mí me cuesta prestar atención a más de una cosa a la vez, o sea, caminar y mascar chicle para mí es un desafío. Entonces, ahora que vivo en el campo, que sé que muy pocas veces me van a interrumpir, aunque así igual a veces me interrumpen, pero es mucho menos, puedo trabajar más cómodamente. Así que tú tienes que buscar eso, pues tienes que buscar tu proceso, tienes que dividir tu proceso en pasos que te sean útiles, que te ayuden a reducir la frustración. Sobre todo además porque si lo divides en pasos, que es una de las cosas en las que más trabajo últimamente, te evita el tener que llegar a un punto en que te des cuenta de que tienes un error compositivo o lo que sea y quieras cambiarlo y tengas que retroceder y deshacer tanto trabajo realizado. Entonces, por eso es importante crear hábitos y procesos que funcionen. Eso sería la tercera causa de bloqueo creativo. Cuarta posible causa de tu bloqueo creativo: los problemas personales. Obviamente este es un tema que da para mucho. Uno es un ser gregario, o sea, a menos que sea la persona más solitaria del mundo y vivas en medio del desierto, ¿no es cierto? Tienes que lidiar con otras personas, lidiar con tu propio carácter, con tus problemas internos y con los problemas y el carácter de otras personas. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, etc. Es muy difícil encontrar paz mental o la paz mental que requieres para poder crear si tienes problemas. Entonces, aquí yo quiero ser bien taxativo, bien directo. Lo mejor que puedes hacer si tienes problemas personales y no tienes el espacio para poder crear tranquilo y usar el arte como una herramienta de curación, ¿no es cierto? Y de sosiego. Si no puedes usarla, espera, mi perrito. Como decía, aquí lo único que puedes hacer es definitivamente parar y tratar de resolver el problema. Si no tienes espacio de seguro, necesitas de alguna forma trabajar con gente alrededor. Necesitas parar y resolver el problema para que puedas hacer tu arte. Si no, tu arte no va a reflejar lo mejor de ti, no va a ser tu mejor producto, tu mejor obra. No puedes batallar en dos áreas. Ya el arte de por sí tiene su complejidad, sus desafíos, como para que estés además intentando lidiar con ese tema. Entonces, no tiene nada de malo. Lo mejor que puedes hacer, el mejor favor que puedes hacerte es detenerte, tratar de resolver el problema, ya sea en el trabajo, con tu familia, ¿no es cierto? Tratar de buscar un punto de solución. A veces no siempre es el óptimo, a veces es un tema de compromiso en el cual tú cedes y ves si la otra persona puede ceder, pero enfocarte más entre lo que tú tienes poder. Tú no tienes ningún poder sobre los demás, ninguno. Si una persona cambia, por ejemplo, cambia su actitud, ¿no? No es porque tú la hayas hecho cambiar, es porque ella ha querido cambiar. Entonces, no te preocupes por aquello de los cuales no tienes ningún control. Es inútil sufrir sobre eso. Sé que es muy difícil encontrar el punto de equilibrio en eso. Yo lo vivo constantemente, lo viví muy fuerte en el pasado, pero cuando te das cuenta de que tú no tienes control sobre las cosas que suceden en tu entorno y solo control sobre ti y sobre cómo vivencias eso, cómo lo sientes, incluso porque a veces tampoco es que tengas mucho control sobre ti mismo, sobre tu cuerpo, pero sí tienes cierto grado de control y sobre tus emociones tienes 100% de control. Así que o lo solucionas o llegas a un punto en que puedes lidiar con ello y decir, bueno, hasta aquí, yo aquí lo puedo arreglar, hasta aquí lo puedo soportar y puedes seguir trabajando. Si no, no vas a salir de ese bloqueo creativo. Elige tus batallas. No puedes pelear en dos frentes.
La quinta causa, según este artículo, en la cual también estoy de acuerdo, es la pobreza. Y la pobreza no solo se refiere a la pobreza monetaria, aunque en la mayoría de los casos es así, pero es una limitante o es un bloqueo solo porque nosotros permitimos que esa pobreza nos bloquee. Existen diferentes niveles de pobreza y diferentes causas también. Claro, tenemos la pobreza monetaria que no nos permite comprar los materiales que queremos, pero en estricto rigor, tú necesitas muy pocas cosas para crear. Puedes crear incluso, yo me acuerdo que cuando estaba adolescente y me gustaba mucho el breakdance y el rap en esa época, bueno, en esa época se conocía más todo como breakdance, y me gustaba bailarlo y me gustaba hacer grafitis, pero yo no tenía dinero para comprar pinturas en aerosol y tampoco me atrevía a rayar las paredes de mi ciudad ni cerca de mi casa. Entonces yo encontré un método que era muy efímero, ahora trae una reminiscencia mística, si yo puedo decir, cercana al Tíbet, porque, la cual siempre he sido cercano a esa filosofía. Pero yo llenaba una botella de bebida con arena, porque yo vivía cerca de un cerro que tiene una arena muy especial, el Cerro Dragón. Es una arena muy fina que se usa para hacer loza, no en Chile, pero los chinos la ocupan para hacer loza. Y es bien especial. Entonces yo llenaba una botella con eso y la usaba como, no sé, una pistola o un lápiz y hacía grafitis en el suelo, en la carretera. Y como vivíamos en una zona donde éramos la última calle, casi no pasaban autos. Bueno, cuando pasaban autos me destruían la obra. Pero también yo sabía que al día siguiente esa obra iba a desaparecer, pero me encantaba hacer porque tenía toda la calle para mí y hacía estos grafitis, estas letras gigantes inspirados en el breakdance. En estricto rigor, tú no necesitas grandes cosas para crear obras de arte. Puedes reciclar, puedes ocupar materiales de calidad escolar. Probablemente no tengan la durabilidad que tú quieres. Por ejemplo, yo tengo unos dibujos que hice hace más de 30 años y todavía están en perfecto estado porque están hechas en papel que está libre de ácido, con materiales libres de ácido. También me acuerdo haber hecho un dibujo que me gustaba mucho en un papel barato, un dibujo de carboncillo, y resulta que se arruinó porque no solo el papel se rompió con el tiempo, sino que amarilló horrible. Entonces, claro, es cierto, si tú quieres que tu obra perdure, pero no necesitas que toda tu obra perdure. Puedes bocetear perfectamente, trabajar en algunos cuadernos y ahorrar para comprar buen material de tal forma de que cuando ocupes ese material estés más preparado. Nada evita que lo arruines y que pierdas ese material. Yo también pasé por esa etapa en la que compré lápices carísimos, los mandé a comprar a Estados Unidos porque no los vendían acá, estaba trabajando bien y ahí la tarjeta rendía y yo me compraba por Amazon y me llegaban mis materiales y tenía tanto miedo de ocuparlos porque me habían costado tanto que al final todavía están ahí. Tengo un montón de lápices que no ocupo, pero que pretendo ocuparlos. Entonces, una de las cosas más importantes que tienes que aprender es a diferenciar, para solucionar este problema de la pobreza en cierta medida, es a saber diferenciar entre lo que quieres y lo que necesitas. También es algo que te va a volar la cabeza cuando descubras ese puntito ahí que te dice, a ver, ¿esto lo quiero o lo necesito? Por ejemplo, en mi caso, yo quiero un iPad de última generación con un Apple Pencil, ¿no es cierto? Y trabajar en un iPad para poder trabajar desde la cama o sentadito bajo el árbol, ahí tomándome un refresquito. Claro que lo quiero, pero ¿lo necesito? No, en estricto rigor también podría sentarme ahí con un lápiz y un cuaderno. Una simple lapicera, de esta lapicera le llamamos nosotros bolígrafo, virome, creo que le dicen los argentinos. Y un par de hojas, hasta cuadernos viejos. Yo tengo un cuaderno aquí que me regaló mi padre y que es un cuaderno barato, antiguo, está amarillento y todo, y me encanta porque en él he dibujado un montón de cosas que son bocetos y cosas que he ido haciendo con el tiempo y me encanta. Entonces son cosas que no les voy a mostrar a nadie si no quiero y que después además las puedo pasar en limpio. Entonces es importante saber diferenciar entre eso, entre lo que quieres y lo que necesitas. Cuando estás pasando por problemas económicos,
súper importante mantener eso en tu cabeza para no desperdiciar dinero en un momento que no lo necesitas. ¿Ya? Yo he gastado mucho dinero en cosas que muchas veces no necesitaba y estoy tratando ahora de recuperar eso y también como estoy en una situación económica bastante precaria, trato de no desperdiciar mi dinero porque estoy contando las monedas, pero cada vez que las ocupo bien. Y la otra pobreza es la pobreza de conocimiento. Y en eso sí, no tienes que ser egoísta. Trata todo lo posible de invertir tiempo y dinero en capacitarte. Por ejemplo, cuando uno es ingeniero, cuando uno estudia de ingeniería y trabaja en una empresa, tú sabes que si quieres tener un mejor sueldo, un mejor puesto, un mejor lugar de trabajo, tienes que invertir en tu conocimiento. Ahí es donde yo recomiendo estudiar, por ejemplo, en la academia de Alicia Más, si quieres específicamente en el área de dibujo infantil, de ilustración infantil, o si tienes problemas como yo tengo o tenía algunos problemas básicos de estructura en la escuela de Jan Freys. También voy a dejar esos enlaces abajo por si no los has oído en mis otros videos. No recibo comisión de parte de ellos, aunque me gustaría. Pero, como les digo, tienes que invertir en ti. Ese no es dinero mal gastado. Ahora, si no tienes dinero para invertir en una escuela, que igual, por ejemplo, yo pago 20 euros o dólares en cada una de las escuelas, o sea, 40 euros al mes. ¿Qué dinero que lo cubre mi señora? Hace un año que me está pagando estas cosas. No es tanto una persona. Yo eso me lo ganaba en 15 minutos trabajando en informática. Entonces, pero ahora lo dejé absolutamente para poder dedicarme 100% a esto. Entonces, es una inversión que estoy haciendo y que yo sé que va a tener sus frutos, que yo ya lo veo cuando hago una ilustración, porque ya tengo un control sobre ello que antes no tenía. Decía que ahora tengo un control que antes no tenía, que recibí una llamada. Y que uno, debes invertir en ti mismo. Y como digo, si no tienes dinero para invertir, porque cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, hay muchos recursos gratuitos o pirateados. Pirateados hay montones, no es lo más recomendable, pero si tienes que hacerlo de esa manera, hazlo. Lo que sí, en el siguiente punto voy a hablar sobre ese caso específico de los cursos, pero por ejemplo en YouTube hay unos creadores de contenido, unos artistas muy generosos con su proceso que puedes encontrar y que vas a aprender. Pero es importante también saber muy bien estructurar tu camino, es ser consciente de cuáles son tus falencias para buscar justamente mejorarlas, sobre todo los fundamentos. Uno a veces tiende, sobre todo cuando es autodidacta, a menospreciar el valor de los fundamentos. Los fundamentos son importantísimos. No importa que después tu arte tenga que romper con la perspectiva, pero tienes que aprender a manejarla medianamente bien antes de querer romperla. Sobre todo en el último ejercicio que hice, la última ilustración, tenía mucho que ver con esto de la perspectiva híbrida o combinada. Y la verdad es que, el hecho de manejar un poquito la perspectiva me ayudó bastante a sentir que la ilustración no estaba tan mal, a pesar de que tienes que usar perspectivas forzadas, pero que son propias de la ilustración infantil. Eso. El sexto punto es lo contrario que el anterior. Son los excesos. Y con los excesos vamos a enfocarlo desde el siguiente punto. A veces nos vemos asfixiados o bloqueados porque tenemos demasiadas cosas. Ya sea, como decía originalmente, queremos contar demasiado, tenemos demasiadas cosas adentro en nuestra cabeza y eso termina bloqueando nuestra creatividad. Pero también hay un exceso como, por ejemplo, tenemos demasiados materiales artísticos y no sabemos cuál ocupar, tenemos demasiados recursos, demasiados pinceles digitales, demasiadas texturas, o en mi caso llegué a convertirme en un verdadero coleccionista de cursos. Tengo, yo creo que sin exagerar, más de 5.000 cursos en mis discos duros. Llegué a perder tiempo buscando cómo conseguir un disco duro más grande. Perdía mucho tiempo comprimiendo los cursos para que no ocuparan tanto espacio.
al final mi vida se volvió un coleccionista de cursos y no de un artista. ¿Ya? Porque además muchos de estos cursos no los había visto. Ahora los veo con tiempo, veo cuál es el que me sirve, anoto lo que me sirve, lo que no. Lo tomo con más conciencia ya. No busco cursos tanto sin desesperado. A veces compro cursos cuando tengo unas luquitas porque en doméstica encuentro cursos bastante baratos. Tengo muchos cursos de doméstica, los cuales no gasté un peso, soy honesto. Pero cuando un curso, por ejemplo, yo lo he visto y me sirve y no lo he comprado y tengo el dinero para comprarlos, espero que esté en rebaja y todo, pero aún así lo compro para apoyar al artista que lo creo, porque es importante para poder seguir, que ellos sigan creando. Pero como te digo, muchas veces uno pierde tiempo acumulando cosas que no te van a servir. Y entonces ahí es cuando el paradigma de menos es más viene a colación. Ponte tú tus propias limitaciones. Esta es una forma de lidiar con el exceso. Ponte tú tus propias limitaciones. Voy a trabajar solo con este tipo de material. Voy a trabajar con solo 2 colores o 3 colores. Voy a trabajar con esta paleta reducida de colores. Voy a trabajar con este material. O me voy a forzar a hacer cosas que usualmente no hago, a usar papel recortado, a hacer un collage. Y te vas a dar cuenta de que tu cabeza se va a desbloquear. Porque le estás entregando... estás pensando fuera de la caja, estás saliendo de tus límites. Estás saliendo de tus límites poniéndote límites. Es importante limitar tus excesos cuando este es el problema. Eso puede ser una de las causas del bloqueo. Si te desafías, por ejemplo, a decir, hoy solo voy a dibujar rostros. Yo hago, por ejemplo, hablando sobre el tema de los hábitos en un punto anterior, hay un ejercicio que yo hago todos los días, trato de hacerlo todos los días, me digan que me olvido un poco, pero normalmente lo hago, y es que antes de ponerme a trabajar en lo que quiero trabajar, abro Pinterest y lo primero que veo lo dibujo. Lo primero que veo que me llame la atención lo dibujo. Tengo cuadernos para eso y dibujo solamente eso, y una vez que es como un precalentamiento, no importa que queden mal. Si lo haces en hojas desechables, por último, después el dibujo lo puedes terminar botando a la basura o quemando, da lo mismo, no tienes por qué compartirlo, nadie más tiene por qué verlo. ¿Ya? Pero te va a permitir también, si los conservas, te va a permitir ver cuánto has evolucionado, qué tan bien te salen algunos dibujos a primera. Es muy difícil que a buenas y primeras te salga un dibujo bien, a menos que lo hayas practicado mucho. Tienes que ir creando una biblioteca mental como hacía Kim Jong-gi, este artista coreano. Entonces, tú tienes que ponerte ciertos límites. Por ejemplo, es decir, en vez que en el caso mío, por ejemplo, que tengo todo el tiempo del mundo, entre comillas, para dibujar, digo ya, voy a ponerme un límite de 25 minutos y en esos 25 minutos voy a trabajar en tal cosa y ver qué me sale. Y si estoy trabajando en un bloqueo, a veces hago otras cosas que no tienen que ver, pero que están dentro del área del arte, o incluso a veces también utilizo el hacer cosas completamente distintas cuando estoy bloqueado. Me voy a cortar pasto, me voy a agotar físicamente, me voy a cortar madera, cualquier cosa, arreglar algo de la casa, que aquí en el campo siempre hay cosas que arreglar. Entonces, ese es el sexto punto. Ante los excesos que puedan provocar ese bloqueo, limítate a ti mismo. El último punto de esta lista, basada en el artículo que les voy a dejar abajo en la descripción, es la falta de comunicación. Todo esto no es un artículo muy grande, muy largo, solo que venía a colación a raíz de unos mensajes que leí en un grupo que hablaba sobre el bloqueo creativo, y creo que a mí me ayudó también para desbloquear esto que hace ratito que quería hacer, que era hacer un nuevo video. ¿Ya? Yo estos videos los ocupo en todo caso como una terapia. No estoy buscando seguidores, no estoy buscando generar dinero a través de YouTube. Ojalá algún día eso sea posible, pero la verdad es que no me quita el sueño, no es un objetivo. Simplemente un proceso para mí, como un resumen, ¿ya? Bueno, el séptimo punto es la falta de comunicación. Somos seres gregarios, o sea, necesitamos formar parte de una comunidad, necesitamos comunicarnos con otras personas. Y ahí es donde entran, por ejemplo, estas dos comunidades que les digo yo. La comunidad de la academia,
la Academia IllustraUp, se las voy a mostrar aquí un poquito. Yo he encontrado no solo un lugar donde aprender en esta academia, he encontrado amigos con quienes conversar de los problemas que tengo, que solamente los artistas entendemos. Así como la gente que juega al fútbol o la gente que anda en motos, tiene sus propios temas. Aquí nosotros hablamos el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, podemos entrar a los retos y ahí en los retos la gente mostrando sus trabajos, comentando los trabajos de todos. Y dando feedback y en el chat conversando de diferentes temas. Aquí nosotros, bueno, los compañeros del Mastermind. El Mastermind es una actividad que se hace en IllustraGroup, que una de las cosas más importantes que nos afecta es el hecho de que como nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie cuando trabajamos así de forma independiente, de nuestra casa, estamos tratando de salir adelante en esto, y es que no tenemos que rendirle cuenta a nadie y eso es complicado, no nos permite avanzar. Entonces en IllustraGroup se creó esta dinámica que ha sido espectacular. Yo tengo un grupo que no podía haber sido el mejor grupo, espectacular, la María Marel, la Cris Badalona, que digo Baradona y es Badalona, el Héctor Allén, y eso es cada 2 semanas que nos juntamos los días jueves. Generalmente a veces lo cambiamos de fecha, pero normalmente el día jueves cada 2 semanas, y eso ha sido una cosa que es como una vitamina para mí, porque no solo son un grupo genial que te apoya, sino que además te dan feedback, un feedback súper certero, porque ellos están en lo mismo. Entonces uno además se alegra con los logros del otro y te apoyan cuando piensas que lo tuyo que no has avanzado, cuando en realidad te falta mirarlo de otra manera. Entonces tienes que hacer comunidad. Y la otra comunidad a la que pertenezco, les voy a mostrar un poquito aquí. Bueno, les voy a mostrar primero. Bueno, este es los mensajes del grupo B de septiembre de la escuela de Jan Freys, que es de Concept Art. Entonces, aquí es donde yo entré para ayudarme con mis falencias en el fundamento, en los fundamentos de dibujo. Y ya nos regaló este curso de introducción al arte digital, y este es lo que yo pago. Y aquí tenemos los lives y aquí están las clases. Esto es otra dinámica, es otra estructura, pero también es súper útil. La gente, el grupo que me tocó a mí, no pude haber sido más afortunado, porque el grupo que me tocó a mí es súper solidario, es súper diverso, hay mucha gente creativa, hay mucha gente que está en diferentes pasos y procesos. Aquí yo actúo también un poquito distinto en la otra academia, en el sentido que aquí me puedo hacer más el chistoso de la clase, porque siempre fui el gracioso en la escuela y todo, y hago los memes y me gusta hacer memes y trato de mantenerme al día con todo lo que hablan, porque pestañeas y hay 200 mensajes nuevos y a veces es difícil seguirles el hilo, pero son geniales. La verdad es que son geniales y yo le agradezco a la vida el estar en este grupo en particular y estar en la academia de Jan, porque Jan, además, que aparte de ser un profesional seco también en lo que hace, es un profesor espectacular, tiene una capacidad de docencia espectacular. No me está pagando para que diga esto, que podrías. Algún día cuando tenga 1 millón de seguidores, una cosa así. Pero bueno, volviendo al punto importante, es que necesitas buscar tu tribu. Y ahí hay también una reflexión que quiero hacer a raíz justamente de la conversación que tuve con uno de mis compadres, de mis colegas, la Cris Badalona, que es genial ella también. Me encanta cómo ha avanzado, me encanta su arte, me encanta lo profesional que es, lo dedicada a su trabajo. O sea, cuando yo veo sus posts en Instagram, me da mucha fuerza el ver que ella es tan estudiosa. O sea, que ella tiene sus notas, sus cuadernos, sus apuntes, y que trabaja muy diligentemente, porque esas son las personas que van a llegar lejos. Probablemente ya, como yo, no fuimos a Bolonia, a pesar de todo el deseo que teníamos, pero cuando ella vaya a Bolonia es que va a ir, y le va a ir espectacular, porque no le puede ir de otra manera. No le puede ir de otra manera que no sea espectacular, porque se ha dedicado en corazón y en mente a esto de una forma espectacular, y se nota
en los avances, en sus composiciones, en su dibujo, que es impresionante. Y nos conocemos de la época empezamos los dos, nos conectamos con Ivo Bru en su curso que hizo un taller de cómo dar y recibir feedback, que también eso es algo súper importante para poder crecer. Yo creo que una de las cosas más importantes. Entonces, y a raíz de la conversación que tuve con ella, una cosa que yo le decía que yo tenía, cuando supe que había una diferencia entre el arte que a mí me gustaba mirar y el arte que yo quería hacer, me puse a buscar mi tribu, y a mi tribu le llamo yo a los artistas cuyas obras yo quisiera hacer. O sea, que yo dijera, oye, ese dibujo me hubiese gustado haberlo hecho a mí. Me gustaría dibujar como esta persona dibuja. Y ella me dijo si me le podía nombrar algunos. Si yo tengo unas carpetas llenas de trabajos que he descargado de ellos, de sus páginas y de sus cuentas de Instagram, y me fue súper difícil encontrar a uno. No, o sea, estaban ahí las carpetas, estaban los nombres y todo, pero como también uno va evolucionando, no logré nunca decidirme por cuál mostrarle ni cuál mencionar. Y eso me ha tenido dando vueltas toda la semana en la cabeza, y encontré que yo tenía que no solo encontrar mi tribu, esta gente que digamos dibuja o hace arte como a mí me gustaría hacer, no solo encontrar mi tribu en el sentido de encontrar a aquellos colegas que están en la misma parada que yo, que están a lo mejor más adelante, más atrás o en el mismo tramo del camino, y que podemos compartir experiencias, y que esto de la ilustración o del arte en general es un camino muy solitario, y se siente mucho, mucho menos solitario cuando tenemos una comunidad. La verdad es que de otra forma es muy difícil lograrla. Por eso te digo, invierte en una comunidad. No tiene por qué ser IllustraHub, no tiene por qué ser la escuela de Jan Freys, que se los recomiendo completamente, sino a lo mejor algo más adecuado a lo que ustedes buscan, y participen, o sea, no solo estén ahí y estén como mirones mirando desde detrás, ¿no es cierto? Solo presentes, ¿no? Participen, atrévanse a dar su opinión, no importa si se equivocan, porque en el fondo, con respeto, si lo hacen con respeto, siempre van a ser bien recibidos y siempre van a poder ser corregidos y van a ir aprendiendo en el camino. Entonces digo, no solo eso, sino que además en la tribu yo me di cuenta y me hice mi top 5. Me hice mi top 5 de los artistas que que son mi tribu cercana, por decirlo, mi equipo de cacería. Ya, en este caso, y esto puede ir cambiando, pero en este momento las 5 artistas que serían mi tribu, que estarían en mi clan de cacería, en mi ruca, serían Rebecca Green, que me fascina su manera de dibujar, las texturas, sus colores, me encanta, es preciosa además. Poppy Cat, para qué decirlo, o sea, espectacular su colorido, cómo compone su escena luminosa. Beatrice Blue, bueno, el hecho de que sean hermosas las 5, eso nada que ver, pero es que son espectaculares, preciosas. Beatrice Blue, como te digo, su color, su manejo, su soltura, su creatividad. Paola Escobar, que creo que es colombiana si no me equivoco, también me encanta su manera de dibujar. Y Simone Grunwald, que ella, Grunwald o algo así, espero decirlo bien, ella Schmodro, creo que algo así se llama su cuenta, tiene un nombre medio extraño ahí también. Me encantan sus personajes, me encantan su colorido, y son aquellas que yo estudio en este momento, que son mi tribu más cercana. Entonces, en estricto rigor, ahí pareciera que... No, sí, la cámara sigue funcionando. En estricto rigor, esa falta de comunicación, el de comunicarte con el resto del mundo, es lo que impide que avances. Es lo que te bloquea. Busca tu tribu, conecta con otros artistas, ábrete la experiencia de recibir feedback, ¿no es cierto?, de conversar con otros que se dediquen a lo mismo que tú. Y eso sería todo. Voy a armar todo esto como un video, espero que no me quede tan largo. Yo creo que, como siempre, no voy a evitar que el video sea más corto de 1 hora, no me interesa hacerlo más corto. Si te quedaste hasta el final, sígueme, ojalá te suscribas a este canal. Voy a tratar de hacer contenido más seguido. Sígueme en mis otras redes, si es posible. Comparte, interactúa, háblame, escríbeme. Yo encantado de conversar. La verdad es que si quieres hablar de salud mental, que es un tema que yo la verdad es que manejo bastante, no porque sea psicólogo, sino porque he sido paciente, digamos. No paciente, psicólogo, nunca he ido psicólogo, pero he sido mi propio paciente y mi propio psicólogo. Y sobre arte, sobre religión, sobre política, yo no le tengo miedo a conversar de nada, porque con respeto podemos conversar de todo. Yo no te voy a tratar de convencer de algo, simplemente te voy a dar
mi punto de vista, voy a escuchar tu punto de vista. Puede que tú me aportes, puede que yo te aporte o puede que simplemente pasemos una tarde entretenida. Y eso sería todo en este video. Bye bye.